tardes. La Embajada de Paraguay en España tiene la gran satisfacción de presentar este ciclo de charlas que está organizando conjuntamente con la Embajada de España en el Paraguay, el Centro Cultural de España Juan de Salazar de Asunción y la Universidad Autónoma de Madrid, sobre los vínculos culturales entre nuestros dos países desde la historia y la literatura. Contra lo que se pudiera pensar, la independencia del Paraguay no implicó una ruptura en cuanto a la influencia de España, de las manifestaciones culturales españolas en nuestro país. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la República del Paraguay siguió muy vinculada a las manifestaciones culturales hispánicas por la literatura, el teatro, la música, las ciencias, la investigación histórica, las ciencias jurídicas y toda esa tradición que vino del largo periodo de dominación hispánica, que se manifiesta en la lengua, en la religión, en las costumbres, se fue manteniendo, consolidando, fortaleciendo con nuevas influencias que se dieron a través del tiempo. Un gran número de investigadores españoles o vinculados a las universidades españolas ha dedicado en los últimos años estudios muy importantes a esos temas, a esas influencias que tienen que ver, en primer lugar, con la migración de españoles al Paraguay, que fueron llegando muy significativamente, en números muy importantes, con sus propias sociedades y su gran influencia, sus propias asociaciones y su gran influencia, sino además por personalidades españolas que tuvieron una enorme influencia en las ideas, en las prácticas culturales de nuestro país. A varias de ellas dedicaremos conferencias en este ciclo de charlas, como Josefina Pla, Rafael Barret, Viriato Díaz Pérez, y seguramente a otras nos quedarán para recordarlas en ocasiones posteriores. Hay que señalar además que la cultura ha sido un aspecto muy significativo de la vinculación entre España y la República del Paraguay, la República del Paraguay independiente. Esas relaciones que en lo comercial, en la cooperación fueron desarrollándose lentamente, sin embargo tuvieron siempre, en todo momento, un gran componente, una gran influencia de las manifestaciones culturales. Por tanto, cuando se estudia, cuando se analiza lo que son nuestras relaciones, el aspecto de los vínculos culturales es un aspecto muy significativo, entonces como ahora, antes y en la actualidad. Baste a este respecto sencillamente mencionar la gran labor que cumple desde hace varias décadas el Centro Cultural de España Juan de Salazar, que es ya un referente insoslayable de nuestras manifestaciones culturales en el Paraguay. Solamente estas palabras son para agradecer a la Embajada de España, al Centro Cultural Juan de Salazar, a la Universidad Autónoma de Madrid, por la colaboración, y a cada uno de los expositores y moderadores que participan en este ciclo, por habernos facilitado la organización de este evento. Estamos muy contentos de poder hablar de los vínculos entre España y Paraguay y muy agradecidos por toda la colaboración que encontramos en ese sentido. Dicho esto, cedo la palabra a mi querida amiga, la embajadora Carmen Castilla, embajadora de España en el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, querido Ricardo. Desde la Embajada de España en la República del Paraguay celebramos el acierto en la concepción de este ciclo de conferencias que hoy inauguramos sobre los vínculos culturales entre Paraguay y España y agradecemos la cordial invitación a participar en esta iniciativa. Quisiera destacar la labor de sus organizadores para llevarlo a cabo,
y muy particularmente la del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y la de la propia Embajada de la República del Paraguay en España, especialmente en la persona de su embajador Ricardo Scavone. Esperamos que esta serie de encuentros sirvan para iluminar un periodo un tanto desconocido para el común de los ciudadanos y que ha sido también poco estudiado por especialistas de la historia contemporánea. Se pretende con ello poner en valor las relaciones bilaterales entre Paraguay y España, con la selección de un abanico interesantísimo de temas en manos de especialistas y académicos cualificados. Este ciclo, sin duda, ayudará a dar a conocer figuras destacadas de origen español, como la polifacética artista Josefina Pla, el escritor Rafael Barret, los dramaturgos Ildefonso Antonio Bermejo o Fernando Oca del Valle, u otras personalidades de la talla del docente Viriato Díaz Pérez o el diplomático Matías Alonso Criado. Toda una galería de intelectuales y de artistas españoles que fueron sin duda determinantes en la conformación de la cultura paraguaya. Asimismo, este ciclo nos ilustrará para profundizar en otros aspectos tan relevantes como diversos, como por ejemplo la huella de los inmigrantes españoles en Paraguay o la importancia comercial del tanino. En fin, temas de gran interés para la recuperación de la historia en ambas orillas y que sin duda ayudarán a profundizar el conocimiento de los vínculos compartidos. Confiamos en que además generen curiosidad en las nuevas generaciones y alienten la investigación de los especialistas de ciencias sociales. Muchas gracias y paso la palabra de vuelta al embajador Ricardo Scavone. Muchas gracias, embajadora. Dejo ahora la palabra al profesor Juan Pan Montojo, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, universidad que ha colaborado activamente y que es cooficiante de este ciclo de charlas. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Quiero presentarme, como ya ha dicho señor embajador, soy Juan Pan Montojo, soy el director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y es para mí un honor y es un placer estar hoy aquí en la sede de la Embajada de Paraguay en Madrid, en este acto inaugural del ciclo de charlas Vínculos culturales entre España y el Paraguay desde la historia y la literatura. En el Departamento de Historia Contemporánea de la Autónoma, y creo que en esto no somos muy diferentes de otros departamentos de historia contemporánea españoles, en las últimas 2 o 3 décadas hemos experimentado una transición desde un enfoque de la historia vinculado sobre todo al espacio del Estado Nacional actual, España, hacia nuevos acercamientos que tienen marcos geográficos distintos en ocasiones, pero que sobre todo lo que pretenden es ir más allá de lo nacional para entender todos los elementos transnacionales, internacionales, que nos conectan a las sociedades contemporáneas. En esta transición, desde luego, para nuestro departamento, y de nuevo no somos excesivamente originales entre los departamentos españoles, en la región latinoamericana ha ocupado un papel fundamental por razones que no creo que haga falta explicar, de la existencia de una historia común, de vínculos continuados de personas, de comunidades textuales formadas alrededor de libros leídos a uno y otro lado del Atlántico, por las relaciones que siguen siendo hoy en día fundamentales para todos los países de esa comunidad iberoamericana. Y desde esta perspectiva, y por estas razones, el Departamento de Historia Contemporánea ha invertido recursos, tiempo, ganas en fomentar la historia transnacional que tiene como un eje central, como digo, Latinoamérica. Es verdad que hasta recientemente el eje de esas relaciones se habían mantenido con algunos países por razones de vínculos particulares de algunos profesores, por ejemplo con Chile, con Argentina, con México, con Cuba, con Guatemala, un conjunto de elementos aleatorios, como digo, y de relaciones entre académicos, entre colegas. Pero en los últimos años estamos intentando
ampliar el foco, y en ese sentido ha sido providencial para nuestro departamento el que se sumara al mismo el investigador Eduardo Tamayo Belda, con una amplia experiencia a sus espaldas de estudios sobre el Paraguay, y no solo sobre el Paraguay, sino también sobre las relaciones entre España y el Paraguay. Creo que Eduardo, que ha jugado un papel fundamental en este ciclo de charlas, está actuando en cierto sentido como un embajador informal de nuestro departamento frente a la historiografía y las ciencias sociales paraguayas, y estamos, por tanto, muy satisfechos con su tarea. Cierro ya, por tanto, mi intervención simplemente señalando y volviendo a donde empecé, que es verdaderamente un placer y verdaderamente un honor el que la Universidad Autónoma de Madrid haya podido colaborar en este ciclo, que espero que sea muy productivo para todos los que se sumen a él, que espero que sea mucha gente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Un placer verdaderamente trabajar conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid. Y voy a presentar ahora a nuestro expositor de esta primera sesión, que es el investigador Eduardo Tamayo Belda, que efectivamente ha sido, como lo señaló el profesor Juan Montojo, el gran coordinador y articulador de este ciclo de charlas, por lo cual la Embajada del Paraguay y todos los organizadores estamos muy agradecidos, muy reconocidos. Eduardo Tamayo Belda es madrileño, historiador por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. Entre 2015 y 2017 trabajó como docente en varias universidades paraguayas, dirigiendo e impartiendo materias de historia y ciencias sociales, tanto en modalidad presencial como virtual. Ha participado como ponente, organizador y asistente en seminarios, congresos y otros encuentros académicos en España, Paraguay y otros países de Europa y América Latina. Ha realizado 2 estancias de investigación de varios meses de duración en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción en el año 2019 y en la Universidad Católica en el año 2021. En 2017 obtuvo un contrato del Ministerio de Educación español y actualmente realiza un doctorado sobre la historia de las relaciones hispano-paraguayas de la segunda mitad del siglo XX en la Universidad Autónoma de Madrid, institución en la que imparte materias de historia contemporánea y política internacional en los grados de historia y de estudios internacionales. Algunas de sus últimas publicaciones son Franco y Stroessner, el reflejo de la dictadura a ambos lados del Atlántico, en una obra colectiva titulada Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual, publicada este año. Cultura para la democracia en Paraguay, el Centro Cultural de España Juan de Salazar y la dimensión política durante la dictadura cronista, artículo publicado en la revista Paraguaya de Historia en el año 2020. Y Cambios y continuidades en la política exterior, la diplomacia y las relaciones internacionales del Paraguay, que es un capítulo del libro 3 décadas de democratización en Paraguay, actores, instituciones y sociedad, publicado por la Universidad Católica del Paraguay en el año 2019. Dicho esto, dejo en uso la palabra a Eduardo Tamayo Belda, y yo recomiendo muy enfáticamente la exposición que va a hacer, porque es verdaderamente un avance significativo el que él va a dar respecto de la reconstrucción de lo que ha sido la trayectoria en el sentido de las relaciones entre España y el Paraguay. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Muchas gracias, Juan, también por estar hoy aquí con nosotros y también por tus palabras. Bueno, aprovecho, quiero agradecer tanto a Ricardo Escabón, embajador de Paraguay en Madrid, como a Fernando Fajardo, el director del Centro Cultural Juan de Salazar en Asunción, por haberse mostrado tan interesados por este ciclo. Ricardo y yo habíamos comentado en alguna ocasión la necesidad de hacer este tipo de actividades, y desde el primer momento Ricardo y la Embajada Paraguaya se mostraron entusiasmados con la idea, y el Centro Cultural Juan de Salazar afrontó también el reto con total entusiasmo. Asimismo, agradecer a la embajadora Carmen Castilla por acompañarnos hoy aquí también y por auspiciar desde la Embajada de España en Paraguay este evento, este ciclo de charlas, del cual esta es la primera de las mismas.
No quiero tampoco dejar de agradecer al Departamento de Historia Contemporánea, a Juan Panmontojo como director y a todo el equipo de profesores por apoyar la iniciativa del ciclo, y sobre todo porque gracias a varios de los profesores del departamento que trabajan precisamente cuestiones de América Latina, como ha comentado Juan, pues he podido tener acceso a archivos, a conocimiento de cómo afrontar las investigaciones, y eso la verdad que es digno de agradecer para los investigadores noveles o en formación como es mi caso. En ese sentido quiero mencionar a Pedro Martínez Lillo, a Arturo López Zapico, José Luis Neila, Fernando Camacho y sobre todo a Álvaro Soto Carmona, que es mi director de tesis y sin el cual no hubiera podido afrontar estas investigaciones. Dicho esto, acabadas un poco las presentaciones y los agradecimientos, como ha comentado un poco Ricardo, las relaciones entre España y Paraguay son relaciones poco conocidas o relativamente poco estudiadas por la comunidad historiográfica, tanto española como paraguaya, sobre todo paraguaya. Son quizá algunos más los españoles o profesores y profesoras vinculados a universidades españolas los que la han afrontado. Paraguay en realidad es un país poco conocido en España, muy poco estudiado en España, e incluso en las carreras universitarias aparecen muy pocas veces, en las carreras universitarias de historia me refiero, de antropología, aparece muy pocas veces señalado, prácticamente única y exclusivamente cuando hablamos de los jesuitas o el mundo colonial español, pero casi nunca aparece referido en los momentos cronológicamente posteriores a la independencia de Paraguay. Por otra parte, los estudios nacionales paraguayos sobre su propia historia adolecen también un cierto conocimiento de su inserción global o de su inserción internacional y de las relaciones bilaterales más allá de los países principales con los que han tenido, pues, por vecindad, por cuestión de vecindad, han tenido más relaciones a lo largo de los siglos XIX y XX. En ese sentido, el objetivo de esta primera sesión del ciclo de charlas pasa por hacer un breve repaso cronológico del proceso de relacionamiento entre España y Paraguay, tanto a nivel de estados como a nivel de sus sociedades, a través de la historia y la literatura, y al mismo tiempo intentar pergeñar un estado de la cuestión, un somero estado de la cuestión, sobre el estudio de esas relaciones. No me referiré, no voy a avanzar aquí investigaciones propias que no hayan sido publicadas o de otros colegas que están trabajando en cuestiones que conozco pero que no han publicado, sino que se trata de hacer un estado de la cuestión, un estado del arte sobre lo que se ha trabajado ya sobre las relaciones hispano-paraguayas. Y en ese sentido también señalar que no entraré en cuestión de enfoques historiográficos o acceso a fuentes o metodología de investigación, puesto que este ciclo pretende tener un poco el carácter de difusión o de transmisión a la sociedad de estos conocimientos, y en ese sentido esos son debates o cuestiones que quedan más para el mundo académico. Bueno, el 15 de agosto de 1537 se funda la ciudad de Asunción, en el corazón de Sudamérica, y pronto se va a convertir en un centro nodriza de la expansión castellana. Desde Asunción se fundaron más de 70 ciudades a lo largo de los siguientes siglos. Esto lo va a convertir en una ciudad muy importante en un momento bastante alejado de la historia reciente. 1811 es el año en que comúnmente conocemos como el año de la independencia de Paraguay, fue cuando se produjo la Revolución del Paraguay y que permitió esa independencia de facto, que no fue revocada en esos años en los que las tropas realistas españolas recuperaron el control de algunas de las regiones de Sudamérica y de Norteamérica, pero que el Paraguay, en general el Cono Sur, no se vio afectado por ello. Desde 1811 Paraguay disfruta de una cierta independencia, una cierta autonomía política, y en ese sentido su historia ha sido escrita en clave de aislamiento y en clave de amenaza de agresión externa por algunas cuestiones en las que no es preciso entrar ahora, pero que alguna aparecerá comentada. Ha sido descrito Paraguay como una isla rodeada de tierra, frase que se atribuye, frase de Augusto Roa Bastos, el principal literato nacional, y esa sensación de tratarse de una isla rodeada de tierra ha llevado a que el relato nacional del Paraguay sea un relato extremadamente nacionalista y muy enfocado en ese sentido de aislamiento, con un desconocimiento en el exterior de lo que ocurría en el país y viceversa.
La propia historia nacionalista, tan presente en la historiografía paraguaya, ha reforzado esa idea también de aislamiento. En ese sentido, el historiador paraguayo y argentino Ignacio Telesca afirma que hay pocos estudios aún sobre la historia paraguaya, aunque en las últimas décadas está cambiando y mejorando sustancialmente la cuestión. La mayor parte, además, indica Telesca, la mayor parte de los estudios que había sobre Paraguay hasta hace bien poco se habían producido en el extranjero, y los estudios en el extranjero también tenían un problema, y era que de alguna manera se hacía mucha historia desconectada de la realidad y de la cultura paraguayas, y también de las propias necesidades que tenía el país a la hora de escribir o repensar su pasado. En ese sentido, por suerte, algunos investigadores e investigadoras, entre los que me incluyo, hemos tenido la oportunidad en algún momento de nuestra vida profesional de ir a Paraguay, conocerlo, vivir allí, formarnos también allí y conocer y dedicarnos a estudiar la historia del país y de su inserción o sus relaciones internacionales, como es mi caso, y particularmente la relación de Paraguay con España. Entre las razones obvias por las cuales es escaso el trabajo que hay en relaciones hispano-paraguayas es el hecho de la dificultad que hay para ir a un país desde España como Paraguay, o al revés. El costo es elevadísimo, los círculos académicos habituales. Paraguay no está inserto todavía del todo, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, a la que pertenece a la disciplina de la historia. En los círculos habituales académicos no hay proyectos de investigación conjuntos, no es sencillo hacer estancias de investigación en Paraguay. Entonces eso ha hecho que se hayan desconectado bastante los ámbitos de estudio español y paraguayo, y por tanto las relaciones hispano-paraguayas adolecen de esa dificultad. Son muy escasos los estudios de relaciones internacionales de Paraguay, su inserción en los procesos históricos globales, aunque cada vez hay más en la última década, pero son muchísimo más escasos los que unen justamente los que abordan la relación entre España y Paraguay, más allá de las misiones jesuíticas que ya comenté y que en realidad preceden al momento independiente. Además, estos estudios, amén de ser escasos, están en general desconectados, salvo por algunos vínculos muy concretos entre algunos investigadores, y también carecen de una visión de conjunto en su desarrollo. Por suerte, probablemente este ciclo sirva para solventar el primero de los problemas, el de la desconexión, y quizá con un poco de mayor esfuerzo por parte de todos y de todas dotemos de esa visión de conjunto a la cuestión. No quiero dejar de citar un texto de Agustín Sánchez Andrés en un libro de David Jorge, Tan lejos, tan cerca, que abordaba la historiografía de las relaciones hispano-latinoamericanas. Es un libro de 2018, muy reciente, donde se mencionaba por parte de Agustín Sánchez Andrés, y cito: las relaciones de la antigua metrópoli con las repúblicas centroamericanas y con Bolivia, Ecuador y Paraguay no han sido apenas objeto de estudio, debido probablemente al bajo perfil revestido por dichas relaciones en la mayoría de los casos citados. Pero concretamente sobre las relaciones hispano-paraguayas, Agustín Sánchez Andrés afirmaba que existe un desinterés mutuo debido a la falta de estudios previos y a una supuesta práctica inexistente de relaciones comerciales o migratorias. Como veremos a lo largo de esta charla y a lo largo del ciclo en general, esto no es del todo cierto, al menos la segunda parte de la oración, porque realmente sí que existen esas relaciones comerciales y esas relaciones migratorias, pero han sido poco estudiadas. Sí estoy más de acuerdo con la primera de las afirmaciones, existe ese desinterés mutuo por la falta de estudios previos, una falta de estudios previos con la que yo mismo me he encontrado al hacer mi tesis doctoral justamente en Historia de las Relaciones Hispano-Paraguayas de la segunda mitad del siglo XX, donde te acabas encontrando con que tus fuentes secundarias son directamente archivos y por tanto son fuentes primarias. Afirma Agustín Sánchez Andrés que la historia de las relaciones hispano-paraguayas está, por tanto, pendiente de escribirse en su totalidad. Podríamos decir quizá no en su totalidad, pero casi. El origen de la relación entre España y Paraguay habría que fijarlo en ese mayo de 1811 con la Revolución del Paraguay y por tanto la independencia, o yo prefiero denominarlo autonomía política de facto, porque te permite un poco esquivar la idea tan cerrada de independencia,
porque quizá la independencia de Paraguay es más un proceso, del cual han hablado otros autores y autoras, principalmente paraguayos, pero también un español, por eso lo quiero mencionar aquí, el filósofo José Manuel Rodríguez Pardo, que en una obra de 2011, cuando se cumplía los 200 años, el bicentenario de Paraguay, escribió una obra titulada La independencia del Paraguay no se proclamó en 1811 y venía un poco a discutir esa fecha. Pero en cualquier caso, 1811 sería de alguna manera ese inicio formal de las relaciones entre estados, a pesar de que, como sabemos, bueno, la independencia de Paraguay se postergaría un poco más. Hay otra fecha importante, 1813, realmente sería sentenciada por el Congreso Extraordinario de la República en 1842 y no sería reconocido, 42, y no sería reconocido realmente formalmente por países tan importantes como Argentina hasta 1852, que evidentemente lleva un poco más allá el final o la consolidación de esa independencia, porque el polo de Buenos Aires era un polo importante en ese sentido. El reconocimiento de España, como luego comentaré, no lo tuvo oficialmente hasta 1880. Por tanto, sería a mediados del siglo XIX cuando tendríamos tanto esa consolidación de la independencia como el reconocimiento por parte de otros estados y también, de alguna manera, la finalización de una integración nacional que permitiría hablar de un Paraguay ya independiente y con unas características concretas. El origen de la relación entre España y el Paraguay independiente podría datarse de 1846, al menos la oficial a nivel estatal, con dos cartas del por entonces presidente de Paraguay, Carlos Antonio López, van destinadas a Carlos Creus, representante plenipotenciario de España en la ciudad de Buenos Aires, y al señor del Bat, representante español en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. En esas dos cartas, Carlos Antonio López conminaba a los representantes españoles a que se iniciase desde España un proceso de negociación para la firma de un tratado mutuo de reconocimiento y de paz y amistad. Sobre esta cuestión escribió el investigador Carlos Castel. El título de la obra es El restablecimiento de las relaciones entre España y las repúblicas latinoamericanas. En ese libro de 1955 aparece ya reflejado un poco esta historia del reconocimiento entre España y Paraguay. Habla de estas cartas, ¿no? Finalmente, este acuerdo, propuesto en el año 46 del siglo XIX, España lo rechazará porque en aquella época había un conflicto abierto entre argentinos y paraguayos. España tenía también intereses, negociaciones abiertas con Argentina, y para evitar dañar esas relaciones prefirió España optar por no negociar ningún tipo de tratado con Paraguay. Se retomaría la idea del reconocimiento y del tratado con el viaje de Francisco Solano López, hijo del presidente Carlos Antonio López, el viaje de Solano López a Europa en el año 1954. Francisco Solano López fue a Europa a negociar con países europeos algunos tratados, y entre ellos hizo parada en Madrid, donde hizo una representación oficial como hijo del presidente que era. La situación con Argentina ya había cambiado. España tenía más libertad, sintió más libertad para negociar, y aceptó iniciar esa negociación del tratado con los López. Las negociaciones demoraron varios meses. Hubo tres principales divergencias que complicaron un poco la negociación y no se llegó a cerrar el acuerdo durante el viaje de Francisco Solano López. Justo al final, cuando Francisco Solano López debía ya volver a Paraguay y no tenía posibilidad de quedarse en Europa, más o menos se desbloqueó el acuerdo y podría haberse firmado en ese momento, pero dado que tenía que regresar, quedó inconcluso. Dicho lo cual, Francisco Solano López conminó a los representantes españoles a que dieran poderes al representante en Montevideo para que firmase desde allí el tratado, pero finalmente ese tratado nunca se llegó a firmar ni en Europa ni tampoco en Montevideo. Sobre todo esto trabajó Liliana Brezo, que habla en el capítulo que hay expresamente sobre Paraguay en el libro de Ruptura y Reconciliación de Carlos Malamud de 2012, y también previamente había escrito sobre ello el investigador
alemán Peter Schmidt en su libro Paraguay y Europa, un poquito anterior, de 1990. En ese viaje a Europa de Solano López va a conocer Francisco Solano López a Ildefonso Bermejo, un gaditano al que va a convencer, porque le dijo que se haría muy rico muy rápido en Paraguay, va a convencer para acompañarle hasta tierras americanas. Bermejo viviría en Paraguay entre 1855 y 1863, unos 8 años, al servicio del presidente López y también de su hijo, atendiendo todo tipo de asuntos diplomáticos, asuntos políticos, culturales, pero principalmente temas culturales y académicos. El investigador Ward Banner dice que Bermejo fue el iniciador del teatro en Paraguay. Bermejo cuenta también que era un personaje con sus luces y sus sombras. Él presentó en Paraguay la obra de teatro Un paraguayo leal, que en realidad era un autoplagio de una obra suya que había publicado ya previamente en España con el título El poder de un falso amigo. Bermejo fue estudiado más recientemente por José Vicente Peiró Barco, que también compartirá con nosotros una de las sesiones de este ciclo, en su texto Manifestaciones literarias del 19 en Paraguay, es un texto del año 2000. José Vicente Peiró también estudió a Fernando Oca del Valle, un exiliado republicano español que a mediados ya del siglo XX viajó a Paraguay y acabó exiliado allí. Y tanto Bermejo como Oca del Valle los une el amor por el teatro y el buen hacer en el teatro, y como tal van a ser estudiados en este ciclo. El de Oca del Valle de Peiró es un texto del año 2002 y en la tercera sesión tendremos esa conferencia. Finalmente, la firma del tratado entre España y Paraguay se produciría en 1880, finalizada ya la Guerra Guazú, la guerra contra la Triple Alianza de Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. Y la firma de este tratado en 1880 se produjo a iniciativa del presidente paraguayo Cándido Bareiro, con las bases con las que había cerrado el acuerdo inconcluso de Solano López en el año 54. El canje de ratificaciones se produciría 2 años después, en 1882, en la ciudad de Buenos Aires, no en Madrid, como acostumbraba hacer los gobiernos de España hasta la fecha, y que era realmente una de las condiciones que imponían en todas las firmas de tratados con las repúblicas latinoamericanas. Esa fue una de las cuestiones a las que renunció España entre otras, para firmar finalmente el Tratado de Paz y Amistad y Reconocimiento Mutuo con el Paraguay. En esta ocasión, en 1880, hubo solo un desacuerdo sobre el que hubo que limar asperezas, que fue la cuestión de las deudas y reclamaciones de daños de España a Paraguay. Pero bueno, España finalmente lo excusó al tener en consideración que la guerra contra el Paraguay en 1870 había dejado al país en ruina total y que por tanto no correspondía hacer esa reclamación de daños de comienzos del siglo XIX. El libro de Augusto Campos Caballero, Emancipación y Diplomacia, viaje de Solano López a Madrid, es un libro de 1995, da cuenta de un poco de todo este viaje y de todas estas cuestiones. Finalmente, de lo que no se incluyó en este tratado, una de las cosas más interesantes es el no reconocimiento de los españoles nacidos en Paraguay con la nacionalidad española. Digo interesantes porque está conectado con una reclamación que hizo España en todos los tratados que firmó en América Latina, que era precisamente el de intentar que los nacidos en estos países fueran reconocidos como españoles, y que fue quizá uno de los errores de política exterior más claros, porque los estados latinoamericanos independientes no les interesaba. Aquí aparece en este momento una figura interesante de la historia de las relaciones hispano-paraguayas, como es Matías Alonso Criado. Matías Alonso Criado, abogado, estaba actuando como consultor jurídico de la legación española en Montevideo ya de unos años antes. Y en 1884 va a ser nombrado representante de Paraguay en España. Aunque como él se encontraba en Montevideo, va a ser su segundo al mando, Daniel Herrero y Cabello, quien se ocupará de llevar a cabo el principal objetivo de esta misión, que era la de establecer los consulados en las diferentes ciudades, consulados paraguayos en diferentes ciudades españolas.
será, como decía, Daniel Herrero y Cabello quien se encargue de eso. Alonso Criado sería, entre otras cosas, el artífice de la participación de Paraguay en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y ampliaría de manera sobresaliente las relaciones entre España y Paraguay, relaciones culturales, comerciales, diplomáticas, migratorias. Fue finalmente nacionalizado paraguayo, yo creo que con el título de ciudadano honorario o paraguayo honorario. Y sobre esta figura, sobre la figura de Alonso Criado, escribió la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Pilar Cagliao Vila, en el año 2018, tiene un texto muy interesante sobre el personaje, y Pilar nos acompañará también en este ciclo, en la cuarta de las sesiones, justamente para hablar de Matías Alonso Criado y la diplomacia transnacional. Otro de los eventos interesantes es el cuarto centenario del descubrimiento, del descubrimiento de América. Sobre él ha escrito Carlos Rama Facal, Historia de las relaciones culturales entre España y América Latina del 19, un libro de 1982. Y Rama Facal viene a explicar en el libro que en las reuniones del Congreso Mundial de Americanistas que se celebró con motivo de ese cuarto centenario hubo representantes paraguayos. Bueno, Rama Facal habla un poquito ahí de todo ese proceso de preparación del cuarto centenario y de la influencia de Paraguay. Y finalmente este siglo XIX acaba con una clara recuperación e impulso de las relaciones hispano-paraguayas, gracias, entre otros, a la figura de Matías Alonso Criado, que será representante de Paraguay en España entre 1884 y 1905. 1905 un asunto político le obligará a dimitir, a renunciar a su cargo. Comienza con ello el siglo XX y unas relaciones en mejor estado que las que se había a comienzos del siglo XIX, cuando se produjo la independencia paraguaya. Y en estos comienzos del siglo XX la tónica, el asunto principal es la de la migración, que comentaba antes Ricardo, la importancia de las migraciones. En ese sentido, en las investigaciones históricas sobre la migración hispana a Paraguay, la figura de Gabriela Dalla Corte, la profesora Dalla Corte, tristemente fallecida en 2017, en diciembre del 2017, es fundamental. Sus trabajos sobre la cuestión son importantísimos y dejó un legado de estudio de los vínculos transnacionales entre España y Paraguay que ha trascendido sus propios trabajos, y hay gente ahora trabajando gracias a su interés por este tema, trabajando en estas mismas cuestiones, tanto en la relación entre estados como en la relación entre las sociedades. Gabriela Dalla Corte trabajó justamente sobre la relación hispano-paraguaya durante la Primera Guerra Mundial y la creación del Banco de España y Paraguay en Asunción, es un texto de 2016. Y sobre la cuestión de migraciones, quien ha trabajado mucho, que hizo la tesis doctoral, Dalla Corte fue su directora de tesis doctoral, ha sido Eva Morales Raya. La profesora Eva Morales Raya de la Universidad de Barcelona es quizá la máxima autoridad en materia de migración española al Paraguay en este momento, en este periodo. En un periodo que comprende más de medio siglo, desde 1870 hasta 1932, con estudios sobre la migración española, principalmente la migración catalana por parte de Eva Morales. Eva trabajó, en cuanto a instituciones, trabajó la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Paraguay o el Centre Català en Asunción, que a día de hoy sigue funcionando. Otro investigador también muy interesante para abordar la cuestión de las migraciones españolas a Paraguay es Philip Duncan Webb, de la Universidad de Santiago de Compostela, que trabaja junto con Pilar Cagliao y que estudia una etapa, la misma etapa prácticamente que Eva Morales Raya, pero aplicada para la migración gallega, además de que me consta que también trabaja relaciones entre España y Paraguay, está trabajando en ello, pero todavía no se han producido las debidas publicaciones. Otras migraciones del periodo de España, de comunidades españolas en Paraguay, es la migración vasca. La migración vasca ha sido trabajada por Pedro Gamarra Doldán. En el año 2000 dio una conferencia a los vascos en Paraguay, en la Casa Vasca de Asunción,
y bueno, ha publicado, yo creo que hace un par de años, leí algo publicado también en Correo Semanal de Última Hora sobre el tema. Próximamente sí que cabe destacar que está por salir un libro justamente sobre la migración vasca al Paraguay del historiador español de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Azcona. Otras migraciones, en general sobre todas las migraciones, particularmente migraciones españolas también, son los trabajos de compilación o de recopilación documental de Martín Romano, de Margarita Durán Estragó y de Ignacio Telesca sobre las redes de parentesco y los inmigrantes en Paraguay. El ciclo del grupo de libros bajo la denominación de formación de la familia paraguaya tiene varios tomos publicados en la editorial Tiempo de Historia. Justamente abordan la cuestión de los inmigrantes principalmente en el siglo XIX. Y en estos comienzos del siglo XX, las visitas, también son reseñables las visitas de Blasco Ibáñez en 1909 y de Valle-Inclán, Ramón del Valle-Inclán en 1910, que han sido trabajadas por los ya mencionados José Vicente Peiró y también por Eva Morales Raya. Pero hay tres personajes sobre los que me quiero detener brevemente, porque dejaron una impronta fundamental, clara en la historia la historia política y literaria y cultural paraguaya, como son Rafael Barret, Viriato Díaz Pérez y Josefina Pla. Estas tres figuras son fundamentales de la migración española en Paraguay de comienzos del siglo XX. Rafael Barret llegó en 1904, Viriato Díaz Pérez en 1906 y Josefina Pla un poquito más tarde, en 1926. Y van a dejar un importante legado cultural e intelectual en el país. No me quiero extender tampoco mucho en ellos porque en este ciclo vamos a tener, como ya comentó Ricardo, varios especialistas en estos personajes que nos van a hablar con claridad de su vida y obra. Barret, trabajado por Paco Corral en su tesis defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1990, Barret también ha sido estudiado por Miguel Ángel Fernández en Paraguay, entre otros muchos, porque Rafael Barret está ampliamente estudiado también allá. Corral nos hablará sobre Barret justamente en la siguiente sesión del ciclo. Sobre Viriato Díaz Pérez, decir simplemente que se convirtió en uno de los referentes, llegó a Paraguay en 1906, falleció en 1958 allí en Asunción, y se convirtió en uno de los referentes de la cultura paraguaya. Ha sido estudiado por Eva Morales Raya y nos hablará sobre él en la última de las sesiones del ciclo, en la quinta. Tanto lo más reciente sobre Barret y Díaz Pérez, que ha sido publicado hasta la fecha, corresponde a la profesora italiana Gabriela Dionisi, a quien agradezco que me hiciese llegar su publicación, prácticamente recién salida del horno hace apenas 2 semanas, y que ha llevado a lengua italiana un poco la historia de estos dos personajes. Por último, mencionar que Josefina Pla, polifacética artista e impulsora cultural en Paraguay, llegada ya en 1926 y fallecida en 1999, ha sido estudiada con profusión por la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ángeles Mateo del Pino, que nos acompañará en la próxima sesión junto con Paco Corral. Y también ha sido trabajado la figura de Josefina Pla, entre otras muchas personas, por Mar Langa Pizarro, filóloga de la Universidad de Alicante, que ha trabajado justamente el legado que ha dejado Josefina Pla en los escritores y escritoras paraguayos, como inspiradora de escritoras. Mar Langa nos visitará en la tercera de las sesiones del ciclo. En este primer tercio del siglo XX se va a dar una clara intensificación de las relaciones entre España y Paraguay, muy vinculadas al fenómeno, a la apuesta de España por el hispanoamericanismo, o por el americanismo. Según da la Corte, estas visitas, las de Blasco Ibáñez o Valle-Inclán, la migración que ya he mencionado, el papel de personas como Alonso Criado o Viriato Díaz Pérez, fueron consolidando los vínculos mercantiles y económicos entre España y Paraguay, algo que se materializó en la creación del Banco de España y Paraguay en 1918, entre otras muchas instituciones. Da la Corte estudió intensamente las redes mercantiles entre Cataluña y España, rescatando figuras latinoamericanistas poco estudiadas, pero que para ella, en su opinión, fueron protagonistas centrales del incremento de esas relaciones hispano-paraguayas.
que fueron de hecho iniciados, según Gabriela afirmaba, por el empresariado catalán en un proyecto para expandir Cataluña por la República del Paraguay. El reforzamiento del hispanoamericanismo en realidad era una cuestión de política exterior para España en este periodo, un comienzo del siglo XX en el que España había perdido mucha influencia política, ya sin imperio, ninguna posesión imperial después del desastre del 98, y el hispanoamericanismo suponía la única baza que tenía de regeneración y de recuperación del prestigio internacional, o una de las principales que tenía en ese sentido. En tanto que España podía asumir la representación de América Latina ante los países europeos, eso le permitía afrontar o adquirir una suerte de prestigio e influencia a nivel global, compitiendo, eso sí, con un proyecto panamericanista de Estados Unidos que realmente era a todas luces mucho más potente que el español. El colofón del impulso americanista en este primer tercio del siglo XX va a ser la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Ya en los años 30, para los estudios de los años 30, Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla trabajó las relaciones entre España y América Latina en ese periodo de los años 30 y registró la creación de una biblioteca popular en Paraguay con cargo al presupuesto de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado. Por su parte, Celia Analía Borba Vargas, en un texto de 2016, estudió la participación de España en la Sociedad de Naciones, en las negociaciones que la Sociedad de Naciones tuvo para la resolución del conflicto de la guerra, del conflicto del Chaco, de la guerra del Chaco, conflicto entre Paraguay y Bolivia. Y llegamos ya a ese momento de 1936, con la Guerra Civil Española, que es una etapa de quiebre internacional en muchos sentidos, desde el inicio de la Guerra Civil Española en 1936 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el 45, una etapa de quiebre en el que tenemos algunos estudios bastante relevantes que de alguna manera tienen que ver con las relaciones hispano-paraguayas. Trabajos sobre brigadistas latinoamericanos que combatieron en la Guerra Civil Española, como los trabajos de Gino Bauman del año 2009, titulado Voluntarios Latinoamericanos en la Guerra Civil, el libro de Víctor Martínez y Tomás Vera, que fueron brigadistas paraguayos que combatieron en España, en el lado de la República, libro titulado Milicianos Paraguayos en la España Republicana, creo que el título es un poquito más largo, la España Republicana y los campos nazis, la lucha contra los nazis, un libro del año 2002 que fue publicado en realidad por los descendientes de Víctor Martínez y Tomás Vera. O el trabajo también fundamental de, otra vez, la profesora Gabriela Dalla Corte, titulado De España a Francia, brigadistas paraguayos en la Guerra Civil a través de la fotografía del año 2016. En ese sentido, bueno, mencionar también que yo también me he dedicado un poco al estudio de los brigadistas, así como de los exiliados republicanos de la Guerra Civil en Paraguay, con un documental que presentamos hace un par de años, auspiciado por la Universidad del Norte de Paraguay, documental que realicé con mi colega y amigo Jorge Pérez Paiva, documentalista y productor paraguayo, con quien sigo compartiendo este proyecto de brigadistas paraguayos en la Guerra Civil Española, que es sumamente interesante. La actividad diplomática, en cuanto a la actividad diplomática, la propaganda, los asilos y canjes que hubo en este periodo, la verdad es que es interesante la cantidad de obras que se han referido a ella. Son bastantes los que afrontan la cuestión y particularmente mencionan a Paraguay. Desde el estudio de 1979 de Javier Rubio, los trabajos de Antonio César Moreno Cantano en 2011, 2012 y sobre todo particularmente quiero hacer mención a Antonio Manuel Moral Roncal, que en 2008 y después en 2018 ha publicado trabajos en los que realiza un estudio más particularizado del papel de Paraguay y la figura concreta e importante de Jesús Angulo Jovellanos, representante de Paraguay en España durante la Guerra Civil Española. Moral Roncal pudo utilizar en esta ocasión, que no habían podido utilizar sus predecesores, el uso de archivos familiares de los encargados de negocios de Paraguay y de Argentina durante el conflicto, y creo que también del cónsul de México en España.
Y bueno, ya para finalizar, llegamos a la etapa del franquismo en España, desde 1939 hasta 1975, y luego el posterior periodo democrático. Aquí no me quiero detener mucho, porque en realidad, primero, no hay publicaciones sobre la cuestión, más allá de las que precisamente yo he publicado, porque es mi tema de tesis doctoral. Entonces, sobre ello me encuentro trabajando en este momento. Sí que haré mención a alguna de esas publicaciones, pero sí que es interesante señalar que no hubo una misión diplomática permanente en España, una misión diplomática paraguaya, hasta 1947, cuando España tenía allá un encargado de negocios, el señor Castillo, que fue quien gestionó desde Asunción la creación de la misión en España. Inicialmente, en 1947, lo primero que se creó fue un consulado, cuyo primer cónsul paraguayo en España fue Ricardo Brugada, elevándose después, en 1950, a rango de embajada, produciéndose entonces la firma de algunos instrumentos internacionales muy relevantes para el relacionamiento de ambos estados. Ahí comienza, a partir de 1947-1950, ya un relacionamiento entre estados al nivel de las principales potencias, o al nivel de lo que es a lo largo del siglo XX lo habitual. Se va a producir en este periodo en el que está Francisco Franco como dictador en España, y después, a partir del año 54, Alfredo Stroessner como dictador en Paraguay, un claro mejoramiento de las relaciones entre estos dos países, con regímenes muy similares, de lo que hablé en una publicación de 2000, justamente de este año, Franco y Stroessner, el reflejo de la dictadura a ambos lados del Atlántico, de la que ya habló Ricardo en su presentación. Decir que en este periodo una figura central a estudiarse es la de Ernesto Jiménez Caballero, el primer fascista español, conocido como primer fascista español, que, acabada la guerra civil, Franco lo acabó mandando en retiro dorado a Paraguay, de embajador a Paraguay. Primero estuvo en el año 54 como agregado cultural, y después, a partir de 1958 hasta finales del 69, comienzos de 1970, fue embajador de España en Paraguay. Jiménez Caballero es una figura sumamente controvertida, se ha escrito mucho sobre él. Yo vengo a señalar simplemente tres aportes más o menos recientes: uno de Julio Rodríguez Puertolas, en el que él aborda la figura de Jiménez Caballero como intelectual, político, fascista; el trabajo de Ana Virag, que afronta en el año 2015, que aborda la figura de Jiménez Caballero desde el interés de por la cuestión indígena y el mestizaje, y cómo lo afrontaba; o el trabajo de Beatriz Figallo Lascano, que estudia el papel que tuvo Jiménez Caballero cuando fue embajador en Paraguay como embajador escritor. Este es un texto de Beatriz Figallo de 2018, en el cual analiza cómo es el papel de Jiménez Caballero, más allá de sus labores como diplomático, trabajando de alguna manera en la difusión de la imagen de España a través de los escritos, de libros y de publicaciones en prensa. Al mismo tiempo, bueno, son unos cuantos los trabajos que he presentado en diversos proyectos y congresos nacionales e internacionales sobre Jiménez Caballero. No quiero hablar hoy aquí de ellos, simplemente lo dejo para ocasiones posteriores, y decir que, bueno, en gran medida mi interés por afrontar este periodo de la relación hispano-paraguaya se debe a algo que leí a la historiadora española Rosa Pardo Sanz, que hablaba cuando mencionaba el caso de Jiménez Caballero, decía que era un caso interesante a estudiar. Eso me llevó a empezar a imbuirme de aquello hacia 2016-2017, y desde entonces me dedico a esa cuestión. Ya en la democracia en España, a partir de 1975, un periodo que también afronto en mi tesis doctoral, me he dedicado sobre todo a estudiar el papel del Centro Cultural Juan de Salazar en Asunción, fundado en 1976, en abril del 76, allí en la capital de paraguaya, y que hasta el día de hoy es un referente, una institución referente de la cultura en Paraguay, y que tuvo una particularidad muy interesante cuando fue fundado, y sobre todo en los años 80, a lo largo de los años 80, muy vinculado a la dirección del mismo por Paco Corral,
en el cual el Centro Cultural Juan de Salazar se convirtió de alguna manera en un oasis, un espacio de cierta libertad para los pensadores de todo tipo y para la población paraguaya que veía en ese centro un lugar donde se podía aprender y discutir y debatir en términos de cierta libertad. Sobre esa cuestión también publiqué en el año 2020, el año pasado, el artículo Cultura para la Democracia en Paraguay sobre la dimensión política justamente del Juan de Salazar durante el estronismo, que fue un artículo que fue publicado en la revista paraguaya de Historia en el volumen 3. Y bueno, no quería extenderme mucho más de ese periodo con la finalización de la dictadura. Poco después llegarían acabada la dictadura en Paraguay en el año 89, llegaría la recuperación de unas relaciones sobre las que prácticamente no se ha publicado nada, la visita de los reyes a Paraguay, la firma de un incontable número de tratados a lo largo de los siguientes años que habían dejado de firmarse en el periodo del 75 al 89, y bueno, una recuperación de todo ese periodo que en lo cultural y en lo literario siguió siendo, como hemos visto, que ha sido bastante importante. Muchísimas gracias por escucharme. No, gracias Eduardo. Tal como lo adelanté, verdaderamente fue una presentación breve, pero panorámica de lo que ha sido la vinculación, en este caso en sus diferentes aspectos, entre España y el Paraguay, después de la ruptura del lazo que existía hasta 1811. Ha sido muy útil presentar o dar cuenta de los estudios que se están realizando en España sobre estos temas, sobre todo en tiempos recientes. Fue uno de los acicates, de los estímulos que tuvimos para organizar este ciclo de charlas, presentar, mostrar, visibilizar, difundir estudios que se están adelantando en España y que enriquecen mucho, no solo la visión de nuestras relaciones, sino también la influencia, la importancia que ha tenido España, sus manifestaciones culturales en el Paraguay. Eduardo nos señala también diferentes líneas de investigación que nosotros esperamos que puedan ser encaradas en el futuro por académicos españoles y desde luego también por académicos del Paraguay. Hay muchos temas para investigar, muchas líneas que Eduardo ha señalado, otras que no mencionó. Por ejemplo, no mencionó, y es importante tener en cuenta, los paraguayos que estudiaron o se formaron en España. Figuras tan importantes como Andrés Campos Cervera, Julián de la Herrería o Roberto Ordenjara estudiaron aquí. Actores políticos importantes fueron becarios del gobierno español dentro de esa línea de reforzamiento del hispanoamericanismo que mencionó, por ejemplo Victorino Jiménez y Núñez o Guillermo Enciso Belloso, que fue una personalidad política muy importante en la mitad a mediados del siglo XX, que se formaron en España, y luego ya muchísimas generaciones de paraguayos que desde el Instituto de Cultura Hispánica primero, la ESID, la Fundación Carolina, han adquirido sus conocimientos aquí y esas influencias culturales. Menciono en la historia, por ejemplo, el trabajo de Rafael Eladio Velázquez, el principal colonialista, el estudioso del periodo hispánico en el Paraguay, que tuvo una formación muy esmerada en el Instituto de Estudios Americanos de Sevilla y una vinculación ya permanente con la Academia Española, particularmente en temas de historia del derecho. Y otro aspecto interesantísimo es de las influencias jurídicas. Ya en tiempos de Carlos Antonio López, que en el año 1846 el Paraguay adoptó el Código de Comercio Español, que creo que era del año 1829. Nuestro Código del Trabajo fue elaborado con el asesoramiento de un eminente laboralista español, Eugenio Pérez Botija, y las lecturas, los textos, los manuales. El primer rector de la Universidad Nacional del Paraguay fue un español, también jurista, que escribió los primeros
elementos de derecho civil en Paraguay, publicados en Paraguay a finales del siglo XIX, Ramón Zubizarreta. Entonces, cuando uno comienza a profundizar lo que son estos vínculos, uno queda impresionado de las dimensiones, de la importancia y de lo que falta todavía por sistematizar, reunir, conocer, explicar para entender completamente estas relaciones que han sido tan importantes para el Paraguay, que han sido tan importantes en la vinculación hispano-paraguaya. Yo le ofrezco la palabra al profesor Pablo Montojo para comentarios o preguntas de manera a cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, no, yo iba a enlazar directamente con algo que ha suscitado el embajador Scavone, que es que en la exposición que has hecho de manera brillante y eficaz, creo que has tratado en un tiempo muy breve un panorama amplio y bien trabado, me he echado en falta también la presencia paraguaya en España. Eso es algo que no sé si es un problema de la orientación del propio ciclo o es un problema de que no hay tantos estudios o no hay tanta historiografía, que son dos cosas distintas, ¿no? Desde luego estaba pensando en lo mismo, en la formación de jóvenes paraguayos acá antes del inicio de una política cultural más clara por parte, sobre todo, del nuevo Estado franquista. Antes de eso, pues también había una presencia, ¿no? Y posteriormente, bajo el franquismo y desde luego en la democracia, pero también los orígenes de en España hay una colonia inmigrante paraguaya, más pequeña que otras, pero que ha ido creciendo en los últimos años, y el trazar un poco la historia de todo esto, no sé si es que no está, si no existen materiales o si simplemente ha sido un poco la orientación de esta cuestión. Y en el mismo sentido me iba a referir has citado, Eduardo, a la profesora de la Corte sobre las redes catalano-paraguayas, comerciales, empresariales. Hay otras muchas redes, no solamente catalanas, sino de otras regiones españolas e hispanas, y muchas de ellas mediadas a veces por una primera estancia en Buenos Aires o en Montevideo, que son los puntos desde los que se acaba descubriendo el interior rioplatense, incluido Paraguay. Entonces no sé si es que no está trabajado o simplemente que es una cuestión que, insisto, dada la dirección de una síntesis que has hecho, que ha sido ya bastante apretada como para acercarse más. Y una última cuestión, que ya es casi una curiosidad personal. Como sabes, un profesor de nuestro departamento, Juan Pro, lleva años trabajando sobre utopías y comunidades utópicas, y esa isla rodeada de tierra que es Paraguay ha sido en muchas ocasiones un importante destino, ¿no? De gente que buscaba crear nuevos mundos, crear nuevas ciudades, crear nuevas sociedades. Entonces, también querría saber si ha habido algún tipo de participación española en esos proyectos, si está estudiado, si no lo está. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por los comentarios. Bueno, la verdad es que habéis señalado algunas cosas que por supuesto no he introducido, algunas de las cuales porque no había tal espacio para todo, sí que las tenía en una versión un poco más extendida que tengo de la tesis y de esta parte, pero sí que es cierto que yo me centro sobre todo en aquello de lo que hay publicaciones. Entonces, claro, ahí ya te reduce un poquito. He querido centrar esta explicación a aquello en lo que he encontrado yo también publicaciones sobre la cuestión, que reduce un poco el campo. Se me ha olvidado mencionar a Juan Pro con lo de proyectos utópicos, porque en realidad, bueno, en el fondo el proyecto de los jesuitas en Paraguay no deja de ser un proyecto utópico en ese sentido, y por ahí sería muy interesante de afrontar toda esa política de colonización jesuita en términos de utopía. De hecho, utopías en Paraguay vinculadas a la colonización hay varias, no solo españolas, hay colonias españolas, pero está Nueva Germania, Nueva Italia, que son colonizaciones europeas creadas allí un poco con ese marco de crear como ciudades de Europa en América Latina. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que no he encontrado, no he tenido tiempo tampoco de investigarlo más a fondo. No sé si me he dejado alguna otra cosita por ahí, yo creo que no.
los paraguayos acá. Ah, los paraguayos acá, sí. Bueno, pasa un poco lo mismo. Los paraguayos acá, yo he encontrado, no es una tesis de maestría, allá en la Escuela Diplomática y Consular Carlos Antonio López hacen unos trabajos y son como tesis para acceder al siguiente grado de cuando completan una maestría que hacen allí. No sé si es exactamente tesis o no lo que hacen. Sí que hay una tesis de una, no recuerdo ahora el nombre de ella, lo pondremos en el ciclo, que trabajaba la migración española, pero muy reciente, un análisis de la migración española, de la migración paraguaya en España en los años 90, cuando se da el auge con los problemas que llevó a Paraguay la crisis económica, toda esa salida de ciudadanos latinoamericanos y concretamente paraguayos que vienen hacia España a buscar trabajo, migración económica. Hay un trabajo sobre eso. Yo no he encontrado otro tipo, al menos no me he encontrado con ellos ni los he visto citados otro tipo de trabajos. Quizá porque probablemente, como casi todos los que tengo recogidos y recogidas son investigadores e investigadoras españoles o vinculados a universidades españolas. Probablemente para nosotros el objeto de estudio es aquellos que fuimos allá y no tanto aquellos que vinieron acá, más allá de los brigadistas paraguayos, que esos sí que son ampliamente afrontados. La migración española de paraguayos a España es un fenómeno relativamente reciente. Arranca en los años 2000, 2002, pero es un aspecto que nos une y nos va a unir muchísimo en el futuro. Nosotros calculamos que en torno a 120.000 paraguayos viven en España, 86.000 o 88.000 ya en situación migratoria regularizada, 20.000 con la doble nacionalidad, paraguayos que han adquirido la nacionalidad española. En los tiempos de Stroessner y Franco firmamos un tratado de doble nacionalidad, permite, como España firmó con otros países iberoamericanos, y tenemos seguramente otro grupo de gente que todavía está haciendo las gestiones para su regularización, pero sin duda alguna es un vínculo que va a ser tan fuerte y tan importante en las relaciones entre Paraguay y España como los migrantes de finales del siglo XIX, españoles al Paraguay de finales del siglo XIX y del siglo XX. Sería muy bueno, sé que no es el área del Departamento de Historia Contemporánea, pero la Embajada estaría muy encantada de organizar algún ciclo el año próximo también para visibilizar, apreciar y dar la importancia a la migración paraguaya en España, y si pudiéramos hacerlo con la Universidad Autónoma o con otros organismos, para nosotros sería muy interesante. Desde el punto de vista de la historia nos falta perspectiva para esa migración. Sí se puede estudiar históricamente, y yo solo lo mencioné con el ánimo de estimular investigaciones también desde Paraguay hacia aquí. Se puede investigar algunos paraguayos que se formaron en España, que estudiaron aquí, que estuvieron muy vinculados intelectualmente con España. Pues tomo nota de la idea y no caerá en saco roto. Muchísimas gracias, y a los que nos acompañaron en esta primera sesión, muy agradecidos por la oportunidad de hablar y expresar y explicar lo que son las relaciones entre España y Paraguay, entre los pueblos de España y de Paraguay, los vínculos culturales tan importantes que mantenemos. Buenas tardes.